Bien, hoy vamos a hablar entonces acerca de cómo explicarle a los niños que sus papás van a divorciarse. Si bien es cierto, yo les diré que lo ideal sería que no existieran los divorcios y que viviéramos en familias felices y aquello todo bonito, pero la realidad, amigos, es otra. Hoy en día es alarmante la cantidad de divorcios que se dan, y yo creo que parte de la situación social, la situación en la que van creciendo nuestros jóvenes, cómo son los jóvenes hoy en día, y todo esto influye el hecho de que tantos divorcios, es decir, hay mucho menos o muchas menos familias que hace algún tiempo atrás. Y evidentemente los niños crecen, la mayoría de niños crecen hoy en día en hogares desintegrados, en familias desintegradas. Pero bien, no vamos a hablar específicamente de eso. Hoy quiero hablar de un tema puntual. ¿Cómo le digo yo a un niño? ¿Cómo le digo yo a mi hijo, a mi hija? Bueno, mira, tu papá y yo nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. ¿Cómo le podemos decir? Mire, el divorcio, amigos, de por sí, independientemente de cómo podamos decirlo, siempre va a producir un alto impacto emocional en nuestros niños. Pero, ¿cuál es el trabajo de los padres cuando sucede esto? Más que todo es atenuar o disminuir el impacto, ¿verdad? Que tiene el divorcio en nuestros niños, para que las consecuencias no tengan o no acarreen un daño irreversible en el desarrollo del niño, porque obviamente es algo difícil. Entonces, todo va a depender de la edad del niño, de las circunstancias, de las situaciones en las que se dé, pero realmente el objetivo de esto que voy a tratar con ustedes hoy es tratar por lo menos de disminuir un poco el impacto, ¿verdad? Es posible que los niños, por ejemplo, en edad preescolar, nunca hayan escuchado lo que significa un divorcio o lo que es una separación. O tal vez lo han escuchado, pero tal vez por parte de sus compañeros, que tal vez no se lo han dicho de la mejor manera. Tal vez tenían otro compañerito que ya experimentó un divorcio en casa, y tal vez lo que han dicho con sus demás compañeros no es algo positivo, no es algo bueno. Si bien es cierto, cada niño lo va a vivir de una manera diferente, según su edad, según su personalidad, y todo esto va a ir de la mano con las explicaciones que sus papás le proporcionen a los niños. Si no se les explica lo que está pasando y cómo va a ser la nueva situación, viene un mayor miedo, y las repercusiones son todavía más negativas. Entonces los padres son una referencia imprescindible, amigos, para que el niño pueda desarrollarse pues de la mejor manera después de un divorcio. También suele pasar, por ejemplo, que los niños tienen miedo a que se les deje de querer. Incluso muchos niños pueden llegar a pensar: es mi culpa, me porté mal, como yo boté aquello la vez pasada, mi papá se van a separar por mi culpa, y todo esto viene. Como les decía anteriormente, el punto es cómo usted le habla a su hijo de la separación, antes de la separación, durante y después, porque hay mucha gente que nunca les dicen los niños. De repente uno de los padres deja de llegar a casa y el niño nunca se dio cuenta por qué, o en su defecto otros les dicen de una manera como que si el niño a fuerza tiene que entender. Otros empiezan bien y ya después, cuando ya se enojó con el papá o con la mamá, se la quieren desquitar con el niño, y tenemos que ir arreglando eso. Entonces, la forma en cómo se le dice al niño, cómo se maneja la situación antes, durante y después de que pase la separación, va a determinar cómo el niño va a sobrellevar esta carga pues a la larga. Lo que más necesita de usted el niño es que usted le ofrezca una rutina, cierta seguridad, y ya vamos a ir hablando pasito a pasito acerca de esto. Entonces, la pregunta puntual es: ¿cómo le decimos a un niño realmente? ¿Cuáles las palabras exactas? Si bien es cierto, yo les decía, no hay una palabra exacta. Yo no les puedo decir, mire, anote las palabras, porque realmente no va a depender de su grado de confianza con el niño, de la edad que tenga el niño, de la capacidad que tenga el niño y de los acontecimientos. Pero sí tenemos que tener en claro que uno de los acontecimientos más dolorosos e importantes en el proceso de separación o divorcio de una pareja es el momento en el que se le va a decir a los niños que sus padres van a poner fin a su convivencia, porque hay que dejar bien en claro de que los niños no se tienen por qué separar de sus padres. Son los padres que se separan, pero no son los niños en sí. Entonces aquí el problema conyugal va más allá de una unión o una desunión de la pareja, ¿verdad? Porque afecta a los seres queridos, rompe el equilibrio que hay en la vida del niño, y es muy importante por eso. Entonces, le voy a dar algunas sugerencias puntuales sobre cómo llevar a cabo esto. Lo primero es
podemos utilizar la palabra no dramatizar. Anunciar un divorcio, anunciar el divorcio, una separación es como una explosión, es una bomba, ¿verdad? Que usted no puede lanzar a la ligera en el niño. Entonces escuche, esto es lo primero que yo le voy a decir. No le diga usted a un niño hasta que la decisión no sea definitiva o total. Usted no tiene por qué crear sentimientos de malestar o incertidumbre sin que usted tal vez tenga una seguridad, porque imagínese que usted tiene un problemita, se pelea con su esposa, con su esposo, y viene y le dice al niño, bueno, tu papá y yo nos vamos a separar. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es eso? Y tal vez no hay una fecha, nada, no han hablado. Después al día siguiente se contentan y el pobre niño quedó con aquella idea de que mis papás se van a separar y queda como que, ¿qué pasó? No entiendo. Y tal vez sucede cada rato, y cuando realmente sea de verdad, pues imagínese usted el impacto. Entonces, no anuncie o no hable de un divorcio, de una separación con sus hijos hasta que no esté definitiva, hasta que usted no diga el 27 de julio a las 3 de la tarde tu papá se va a llevar o tu mamá se va a llevar las maletas, etcétera. No, como quien dice, no provoque un malestar sin que usted tenga la seguridad. Una vez que ya sea un hecho, entonces intente hablarlo lo más sincera, pero tranquilamente posible. Explíquele a los niños que es un proceso, por ejemplo, que tiene como objetivo que lo que están buscando es que mejore la convivencia en la familia, pero que ambos le van a seguir queriendo igual, que sus hijos siguen siendo sus hijos, que ellos van a seguir amándolos, y esto establece un límite apropiado, ¿verdad? En torno al problema de los esposos, y mantiene cierta distancia emocional del conflicto a los hijos, porque los hijos no tienen culpa de lo que sucedió. Entonces lo primero es, si usted no hablar de esta situación hasta que no sea seguro, cuando ya es seguro, cuando ya es definitivo, cuando ya se habló, cuando ya establecieron que iba a haber una separación, entonces sí hablar de la separación. Otro aspecto importante en este caso es dar la noticia juntos. Mire, podrá ser que usted nunca se llevó bien, nunca se pusieron de acuerdo, pero piensen, esto no es por ustedes, esto es por sus hijos. Entonces es muy importante que den la noticia juntos. Esta puede ser una de las últimas actividades que realicen en familia hasta el momento, por ejemplo. Por eso es importante reunir a todos los miembros de la familia, bueno, del núcleo. Ahora no van a traer a tíos, primos, no, sino que padres, madres, hijos, los que conviven en su casa, la familia, el núcleo. Es importante reunir a todos los miembros y hablar con ellos. Piense también que esto solo es como un anuncio, ¿verdad? Entonces es el momento en el que los dos, y recuerde algo muy importante, es aquí donde ustedes tienen que hablar como quien dice en plural. No puede decir, bueno, yo decidí separarme de tu papá. Nunca haga eso. Es los dos hemos decidido, nosotros hemos decidido, vamos o hemos tomado una decisión, consideramos, siempre es todo en plural para que sus hijos sientan como esa confianza de que no es de que ustedes se odian, aunque tal vez se odien, pero realmente que a los niños no les interesa eso. Entonces aquí usted puede hablar sobre lo que va a pasar a partir de ahora. Por ejemplo, quién es que se va a ir de la casa, si es el papá, si es la mamá, cuánto tiempo estarán con el padre, cuánto tiempo con la mamá, etcétera. En este punto vale la pena ofrecer a los hijos algunas frases de tranquilidad, como por ejemplo, no solo yo te quiero mucho, no soy tu papá, no, los queremos, vamos a trabajar juntos, vamos a seguir siendo sus papás, los vamos a amar siempre, vamos a estar con ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les digo, en este caso no es necesario que sea una reunión de 40 horas larguísima, no. Tiene que ser algo puntual, tiene que ser algo preciso para hablar con los niños. Tampoco así como que, bueno, ya me tengo que ir a trabajar, hablemoslo ahorita. No, tampoco así. Otro aspecto, entonces, bueno, anteriormente les decía, dar la noticia juntos, hablar en plural ambos, como les digo. Que sea por lo menos la única vez en la que ustedes se pongan de acuerdo, pero va a ayudar muchísimo a sus niños. Número 3, hay que dejar que lo procesen. Permita que los niños dejen fluir sus sentimientos. Miren, por ejemplo, un niño puede parecer como que si no le interesa, decir, pues está bien, y alguien puede decir, hey, qué maduro mi hijo, pero no, observe usted la actitud del niño. Otro niño puede de repente levantarse muy enojado, irse a su cuarto, otro puede empezar a llorar. Cada niño tiene
una reacción diferente. Usted tiene que dejar que lo procese, deje que fluyan sus sentimientos. Oígame, estamos hablando de algo difícil. Acompáñenles independientemente de la respuesta que ofrezcan. Incluso si se trata de una reacción demasiado desconcertante, como les decía. Si el niño se enojó, no vaya a ser usted como que, ay, qué niño más mal criado. No, entienda, es la forma en la que él lo está procesando. Entonces tenga un poco de paciencia. Este anuncio de un divorcio marca prácticamente un proceso de duelo. Y acuérdese usted que ya hemos hablado de lo que es un proceso de duelo anteriormente. Todos los duelos son diferentes y en distintos tiempos. O sea, alguien puede superarlo en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en un año, en 2 años. Depende del niño, depende cómo usted se lo dice también. Ese niño va a lograr salir más rápido adelante de esta situación. Uno de los retos del divorcio es lidiar con el hecho de que el proceso emocional de todos los miembros de la familia puede hacer que no esté sincronizado, como les digo. Puede hacer que el hijo menor sea un poquito más maduro que el mayor o viceversa. O puede hacer que lo logre pues comprender un poco mejor el más grande que el pequeño o viceversa. Entonces realmente usted no puede obligar o exigir que todos reaccionen de la forma en la que ustedes querían o en la forma que ustedes pensaban, porque no es así. Cuando nos enfrentamos con sensaciones demasiado fuertes, puede ser difícil de conectar con un miembro de la familia, ¿verdad? Que tal vez está procesando el duelo de una manera diferente. Tal vez ustedes como padres habían imaginado que iba a ser todo bonito y tal vez pues fue un caos ese día, o al contrario, tal vez pensaban que iba a ser un caos y pues resultó que los niños fueron muy maduros. Entonces ya sabe, ese es el otro consejo: deje que lo procesen. El siguiente es no alargar en exceso esta reunión, como les decía anteriormente. No deje que el anuncio de la separación se alargue demasiado, ¿verdad? Con la esperanza de que ese día van a hablar de todo y tienen 5 horas de estar hablando. Eso es muy cargado emocionalmente. Tolera que se acabe sin una resolución emocional. O sea, puede ser que al momento en que usted dieron la noticia, como les digo, uno de los miembros se levante muy enojado y no quiera seguir hablando porque no logró soportar la noticia. Entiéndalo. Puede tardar un tiempo en que la persona lo procese. Es un proceso interior de cada niño, en que cada niño tiene que llevar a cabo de una forma diferente. Entonces, ponga fin a la reunión cuando ya esté dicho lo principal. Luego usted puede ir atendiendo lo demás de una forma más individual, por ejemplo, si son varios niños. Como le digo, lo puntual es decir, ok, ya no vamos a estar juntos, quién se va a ir de la casa, puede ser dónde van a vivir ahora, en el caso de que tengan que cambiar de casa, etcétera. Y como les digo, ¿cuánto es el tiempo? Entonces, que yo tengo que decirle a un niño que nos vamos a separar. Mire, hay gente que le dice al pobre niño un año antes, cuando vienen iniciando, por ejemplo, los papeles del divorcio, o cuando ni siquiera están muy seguros de que se van a divorciar o no. O puede hacer que lo hagan 1 mes, 2 meses antes. No, lo ideal, imagínense ustedes, tal vez nadie sabía esto, tal vez no lo habíamos considerado. Lo ideal es de 1 a 3 semanas antes de que pues quien se tenga que ir de la casa se vaya. O sea, lo máximo son 3 semanas para que usted tenga esta reunión y le diga al niño. ¿Por qué? Porque si usted lo hace con mucho tiempo, el niño va a vivir con la fantasía de que tal vez no suceda. Tal vez, si va a vivir con esa incertidumbre todos los días de que hoy me van a decir mis papás que se contentaron, hoy me van a decir que se alegraron. Entonces, como les digo, lo máximo serían 3 semanas, lo mínimo sería 1 semana. Tampoco es que hoy no llegó papá y le van a decir no, ¿verdad? 1 semana es el tiempo más o menos, pues el menor, ¿verdad? Y pues otra cosa que les decía, tal vez terminaron la reunión, como les digo, se habló lo más importante, se habló lo principal, y luego usted va atendiendo con cada niño en privado. Por ejemplo, si tiene varios niños, más tarde se puede ir hablando en privado con cada niño. Se puede considerar que este es el comienzo de una nueva relación entre los padres y sus hijos, ¿verdad? Su relación después del divorcio, pues evidentemente cambia hasta cierto punto. Entonces, cada niño puede tener una pregunta diferente. Si estamos hablando de niños de diferentes edades, 3, 4, 5 años, entonces va a tener usted, como les digo, la reunión en general es muy importante y no puede dejarse pasar. No le digan a uno primero, después a otro, no, tiene que ser una reunión en general donde se hable de lo, por decirlo así, de lo básico, y ya luego con cada niño, si hay más, entonces se habla ya puntualmente de las dudas que tiene el niño, pero trate usted de no dejar ninguna duda. Miren, entre más dudas usted deje de lo que ha sucedido, el niño pues obviamente va a empezar a pensar,
Ojo, no estoy hablando de detalles de por qué se han separado, porque usted no le va a decir a un niño de 5 años, sí, tu papá me engañó con 30 mujeres, o tu mamá me engañó también, o mira que tu mamá es irresponsable. No, o sea, no entrar en detalles específicamente de la ruptura, más que todo eso, ok, ya no nos entendemos, ya no estamos enamorados, pero ustedes los amamos igual, o sea, de una manera más general, ¿verdad? Seamos un poquito conscientes, hay gente que es muy dura con los niños, entonces no. Entonces realmente hay que entender algo, ¿verdad? No tienen ustedes que hablar a corto plazo, hablando a corto plazo, no hablar con los niños de los desacuerdos que se producen entre los adultos. Ser conscientes de que todavía pues van a haber algunas diferencias, ¿verdad? De que tal vez usted tiene diferencias con su esposa, con su ex esposa y ex esposo, pero sus hijos van a ser sus hijos y usted tiene que hacerle ver a los niños esto y respete la evolución, la aceptación en el niño. Evite también esas famosas batallas por lealtad, de que a quién quieres más, de que con quién te quieres ir. No convierta al niño en una lucha, no le hable mal al niño de su mamá, después el otro le habla mal y aquel no, porque después caemos en otra cosa que se llama alienación paternal, que eso es otro tema muy aparte, pero caemos en eso. Dar un margen y libertad para resolver las cosas, ¿verdad? Realmente que hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas más que yo podría hablar específicamente, pero sí les digo, no es necesario, o sea, evite las acusaciones y hágale ver y hágale entender al niño que no es su culpa, no es culpa del niño, no es por algo que él hizo, no es porque él es malo, no es porque ya no te queremos, o sea, te amamos, te queremos, no es tu culpa, no de detalles de que tu mamá te engañó, mi papá, no, sino que de manera general, como les digo, más que todo que ya nos entendí, pues algo así, usted tendrá las palabras más específicas. Ahora, si el niño le pregunta por qué, cuándo vuelve mi papá, dónde voy a dormir, quién me va a cuidar, o sea, tienen que hacerle, explicarle al niño todas estas cosas para no dejarle dudas. ¿Por qué? Bueno, tal vez ya no nos entendemos, pero seguimos amándote. ¿Cuándo va a volver mi papá o mi mamá? No le dé falsas esperanzas, no prometa algo que no va a cumplir. Tu papá o tu mamá ya no va a volver a casa, pero tú vas a poder verlo. ¿Dónde dormiré? Si siguen en la misma casa, vamos a seguir viviendo acá. Si es en otra casa, explicarle todo. Y recuerde algo, de manera así general, ¿qué podemos hacer entonces? Ya le dijimos al niño, ya se fue la persona de la casa, ya ha pasado un tiempo, ¿qué hay que hacer? Bueno, no ha pasado un tiempo desde el primer día. Denles mucho amor. Mientras su hijo, su hija se adapta, va a necesitar mucho cariño, mucho afecto, mucha atención. Pero ojo, no caigamos en la sobreprotección. Lo siento usted, pobrecito mi hijo, lo que está pasando, le voy a aguantar todo. No, obviamente hay que tener un margen de tiempo en el que tal vez hay niños que se ponen rebeldes, hay niños que comienzan a tener pesadillas, que tal vez ya tienen 6 años y empiezan a hacerse pipí otra vez en la cama, empiezan a tener pesadillas. Los adolescentes, por ejemplo, bajan sus notas, los niños en la escuela, de repente ya no quieren ir a la escuela, disminuyen su rendimiento académico. Miren, conocí un caso de una persona, pues se separaron, eran 4, si no me equivoco, eran 4 niños, un adolescente y 2 niños en la escuela y una niña pequeña. Uno de los niños, ni siquiera fue pues el menor, sino que uno de los de en medio, comenzó a tener problemas en la escuela, se quedó 2 años seguidos. ¿Y qué hicieron los papás? Se enojaron con él. Cada quien como vivían, ya se habían separado, se enojaron con el pobre niño que porque había bajado las notas. Y yo digo, por Dios, no se acaban de separar y no le han tenido esa empatía a lo que está sintiendo el niño. Entonces dele mucho amor, hable con él, incluso después de que se haya acostumbrado a la idea, trate de preparar explicaciones, pero trate de explicar al niño lo que ha sucedido, mantenga una comunicación. Mire, hay familias que como están, por ejemplo, las mamás o los papás están tan dolidos con el proceso de divorcio que no quieren hablar de eso y el niño les quiere preguntar algo y le dicen no quiero hablar de eso. Mire, su deber es hablar de eso con su hijo. Entonces hay que hablarlo. Otra cosa es mantener la rutina. Trate de mantener la rutina habitual en la casa de mamá o en la casa de papá y su hijo se va a sentir más seguro. No lo aleje de los tíos maternos, de los tíos paternos, no lo aleje de su círculo, porque tal vez, como le digo, usted podrá estar enojado, pero realmente no es culpa del niño. Trate de que su rutina permanezca y ojo, trate de vigilar las señales de que hay algún problema. Yo le digo, hay cosas que son normales, pero ya si estamos hablando de que 1 año después de la separación el niño sigue haciéndose pipí en la cama, el niño o la niña sigue teniendo pesadillas, ya es demasiado tiempo, ya entonces usted tiene que ir donde un profesional. Y este consejo que le voy a dar ahorita, por favor,
ponga la atención. No convierta a su hijo en un espía. Cuando su hijo vuelva a casa después de visitar a su otro padre, ¿verdad? Resista la tentación de interrogarlo de lo que hizo, que no hizo, aunque usted tenga curiosidad. ¿Y con quién vive tu papá? ¿Y qué hizo? ¿Y cómo cocinó? ¿Te cocinó alguien? ¿Te vino alguien? Evidentemente, tal vez sí es cuestión de seguridad, pero por Dios, no, los niños no son espías. Si usted tiene alguna duda o alguna curiosidad del cuidado del niño, pues pregúnteselo directamente al papá. Pero no convierta al niño en un espía, ¿verdad? De que, ¿y con quién dormía tu papá? ¿Y qué hacía tu papá? ¿Y con quién te fue a dejar? Y se daba besos con la persona que estaba. Miren, es que es increíble. Las personas caen y se convierten como lo que mirábamos anteriormente de la CIA, ¿verdad? Y otra cosa es mantener una actitud positiva, aunque sea algo difícil, ¿verdad? Pero pues hay que tratar de mantener una actitud positiva. No le digan al niño cosas como, sí, tu papá ya no me ayuda, tu papá ya no me da dinero, decirle a tu papá que me mande el dinero que le corresponde. Mire, realmente esto lo único que provoca es una carga emocional demasiado fuerte en los niños. Y entendamos algo, usted se quiso divorciar y bueno, ok, esa fue su decisión, pero no tenemos por qué mezclar a los niños en esto. Bueno, son las 6:21. Miren, tenía el divorcio según las etapas, desde los 0 a 1 año, 1 a 3 años, 3 a 5 años y todo, pero creo que se lo voy a tocar en otro espacio. Tal vez mañana le damos la continuidad, porque es muy importante saberlo, según cada etapa, cómo puede el niño desarrollar pues, después de esta noticia. Entonces creo que lo voy a compartir mañana, pero sí solamente le voy a dar rápidamente algunos consejos después del divorcio de manera rápida. Cumplir el régimen de visitas, nunca le niegue el acceso al niño, ni fallar las visitas que tal vez se han establecido, se han programado, no lo haga. Mire, a veces sucede mucho que tal vez quien se fue de casa queda mal con el niño. Y yo sé que puede dar mucha rabia, mucha cólera. Yo como niña lo experimenté, me fallaban, me quedaban mal con las visitas, pero aunque esto suceda, aunque usted se llene de rabia y de mucha cólera y diga qué barbaridad, cómo es posible, y tal vez toca 2 días después la visita, usted no puede negarle la visita, porque recuerde que al final de cuentas a quien le estamos haciendo daño es al niño. Y nunca, otro consejo, nunca discuta frente a los niños ningún tema, mucho menos sobre el dinero, como les digo, algunos reclamos. No es necesario que los niños para que ellos no lo necesitan. Y nunca hable mal a sus hijos de su expareja. O sea, dejó de ser su pareja, pero no dejó de ser el papá o la mamá de su hijo. Tenga muy en cuenta esto. Y póngase de acuerdo en decisiones importantes. O sea, lo que es permitido, lo que no. Porque sucede mucho que hay niños que, como les digo, la situación es tan difícil. Y tal vez ustedes mismos como padres han provocado que el niño le toque elegir. Y cuando el niño elige, por ejemplo, al padre que se fue, porque muchas veces sucede, y eso es lo que quería comentarles después de la edad, tal vez mañana lo hablamos. En muchas ocasiones el niño con quien se queda en la casa es con quien agarra, así como que lo botaste de la casa, ¿dónde está mi papá? ¿Con quién estará durmiendo? ¿Cómo estará durmiendo? ¿Estará comiendo? ¿No estará comiendo? Es un juego mental bien fuerte el que experimentan los niños, pero realmente el punto es ponerse de acuerdo. Por ejemplo, qué tipo de permisos, ¿verdad?, están apropiados para el niño, qué tipo de cosas puede hacer. Pero imagínense que el niño no puede comer churros toda la semana, un ejemplo, y el fin de semana que se va donde el otro papá se coma todos los churros que quiere. Obviamente estamos hablando de un niño, va a tener una cierta preferencia, pero lo que están haciendo ustedes es un daño, porque se está creando una separación de autoridad. Y dice el niño, yo prefiero estar con mi papá o con mi mamá, el que se fue de la casa, porque ahora no se sabe cuál de los dos podría ser, porque me permite hacer esto. Entonces muchas veces se da que el otro padre que se ha ido tal vez hace esto y lo hace solo como para poner en contra al niño a la otra persona. No lo haga. Si el niño no puede comer churros, no puede comer churros, ni en su casa donde vive, ni en la otra casa de su papá. Si es no, es no. Si puede comerse un churro, pues solo es uno. Entonces traten de poner las reglas. Sería magnífico que hicieran una pequeña reunión y dijeran, ok, esas son las reglas, independientemente en casa de mamá, en casa de papá, lo permitido, lo no permitido, a la escuela que asiste, todo ese tipo de decisiones. Si se quiere cambiar de escuela, que no sería lo recomendable tantos cambios, ¿verdad? No separarlo de su familia, por ejemplo, de los tíos, de los primos, del padre que se fue. No, nunca lo haga. Y como les digo, tratemos de mantener sus rutinas lo más intactas posibles. Por ejemplo, la forma en cómo se va a la escuela, si tal vez antes el
el que se iba de la casa era el que lo llevaba a la escuela, haga el esfuerzo por siempre irlo a traer y siempre llevarlo a la escuela o irlo a traer y llevarlo. Aunque sea usted diga, no, gasto más gasolina, pero trate usted de mantener las rutinas lo más intactas posibles. Que el niño no sienta que evidentemente su vida cambió, pero que no sienta que su vida se derrumbó, que ya su vida no tiene sentido porque ya todo cambió, todo se ha vuelto terrible, ya no quiero nada. Entonces realmente, como les digo, lo ideal, amigos, es que no existan los divorcios, pero si en caso se llega a dar, pues entendamos que los niños, pues al final de cuentas son los que terminan pagando los platos rotos de los padres. Y si bien es cierto, yo le digo, tal vez usted está en este proceso, busque ayuda, evitemos llegar al proceso tal vez de una separación, de un divorcio, busque ayuda espiritual, busque ayuda emocional. Mire, usted podrá no creer en psicólogos, pero entonces vaya a donde un consejero matrimonial. Busque la forma de no llegar a este punto. Y ojo, eso sí le voy a decir. Yo leí algo, me gustó mucho una frase, pero creo que se me perdió. Pero si bien es cierto, hay que tener en cuenta algo. Es mejor tener un buen divorcio que una mala relación en la casa. De nada decir, mira, los niños son tan inteligentes. Los niños saben cuando en su casa no hay amor, cuando los padres se faltan el respeto. Su hijo sabe cuando la mamá se enojaba con el papá. Entonces, ¿de qué sirve estar en esta situación en la casa si nadie está buscando ningún tipo de forma de salir adelante? Entonces realmente tampoco es decir, no, yo sigo con mi pareja por mis hijos. Mire, ese es cuento viejo, porque eso no funciona. Más bien afecta más, aunque usted no lo crea, afecta más a los niños que el hecho de decir, ok, esto se ha terminado. Entonces, ojo por ahí con esa situación. Y como les digo, hay que tener bien en cuenta algo. Dios puede cambiar su familia, Dios puede hacer algo, Dios puede restaurar su familia, Dios puede restaurar su matrimonio, Dios puede hacer algo. Pero le repito, si ya usted ya agotó todas las instancias, ya no se puede hacer nada, entonces no siga con la mentira o con la excusa de que lo hago por mis hijos, porque créame que más bien lo que usted está haciendo es provocando más problemas en el niño. Entonces adelante a tener una actitud positiva aún en medio de una situación difícil, a pensar más en los niños que tal vez en nosotros mismos, en los adultos. Pero sí, como le digo, Dios puede restaurar, puede, Dios puede hacer algo, puede, pero si no buscamos ni a Dios ni ayuda profesional de ningún tipo, créame que pues mucho peor para que la situación se solucione. Entonces ánimo por ahí a tratar de que Dios o ayuda profesional para usted poder salir adelante. Y si ya definitivamente ya no se puede hacer nada, entonces tome en cuenta los consejos que yo le acabo de dar para que pues no sea tan difícil para nuestros niños.